La verdad que nosotros estábamos reclamando la visita de nuestro contertulio hoy, tanto Mozart como nosotros, y en todo Diario del 4. En estos días, porque hemos tratado mucho el tema pensiones. Y entonces el arquitecto Joaquín Jerónimo, que es el superintendente de pensiones, un hombre nacido y criado en el PLD, de Villajuana, de Villaconsuelo, de aquí, pero con una extraordinaria habilidad, con un extraordinario sentido común, pragmático, arquitecto, pero ha desempeñado puestos tan importantes como la Comisión Nacional, aquella que regulaba las áreas. El CONAU. El CONAU, administrador del Banco Nacional de la Vivienda, y ahora superintendente de pensiones. Ustedes ven que una serie de áreas que parecerían inconexas, pero que no lo son, porque se trata de profesionales de la política con formación básica que pueden dar servicios públicos. Buenos días, arquitecto. Buenos días, Pedro y Mozart. Mira, eso que usted dice es importante destacarlo, y sobre todo un día como hoy, que es el día después del aniversario del profesor Juan Bosch, porque Juan Bosch se dedicó a crear escuela de formación política. Y yo digo que nuestra generación, la de Leonel Fernández, la de Danilo Medina, la de muchos otros dirigentes del partido, es una generación que tuvo el inmenso privilegio de recibir de manera directa las enseñanzas de ese gran maestro. Y nuestra formación política nos sitúa en un plano de desempeñar cualquier función pública. Cualquier función pública. Así es. Es así. Sí. Modestia aparte. Son gerentes. Sí. Bien, mire, como le decíamos, vos está loco por intervenir, porque vos has sido el más preocupado en todo esto. No, a esta edad siempre hay una preocupación sobre este tema de las pensiones. Ya ese es un tema permanente para nosotros. Sí, es un tema permanente. Sí. Mire, yo querría que todo se inicie con una definición que para nosotros es básica. En estos días usted ha sido propulsor y se ha lanzado a defender y dice, bueno, estoy dispuesto incluso que se modifique y actualice la ley de lo que usted llama pensión digna. ¿Qué es una pensión digna para nosotros los que llegamos al sistema con 45 cumplidos o más? Bueno, la pensión digna es la misma para cualquiera de cualquier edad, o sea, no importa a qué edad haya llegado al sistema. Claro. Y se entiende una pensión digna, aquella que se acerca lo más posible al último salario recibido por la persona. O sea, porque en los sistemas previsionales se habla de un concepto que es fundamental, tasa de sustitución. ¿Qué es la tasa de sustitución? El porcentaje del salario que va a ser la pensión. Por ejemplo, normalmente en los sistemas de reparto, que son diferentes a los de capitalización individual, esa tasa de reemplazo puede llegar hasta un 90%. O sea, personas que trabajaron 40 años pueden llegar a tener un sueldo de 90%, una pensión equivalente al 90% de su último sueldo. Entonces, lo ideal sería que fuera lo más cercana posible al sueldo. Ahora, digna, bueno, en los sistemas de capitalización individual, por lo menos un 50%, de 50 a 60%. De 50 a 60%. Eso es lo que yo entiendo. O sea, nadie podría estar feliz de que De su último ganando, digamos, 60,000 pesos, al final le sale una pensión de 20,000. Por lo menos de 30 o 35,000 pesos debía ser la pensión. Claro. Entonces por ahí anda la cosa. Bueno, eso es importante porque usted lo refirió precisamente al tema de nosotros, los que llegamos con 45 años o más. Entonces, ¿y por qué? Porque los que llegamos son unos 420,000, ¿no es así? Los que llegamos con esa edad al momento de que se crea el sistema. Si se fuese a distribuir lo que hemos ahorrado a la fecha, el sistema es demasiado joven, 2003, cuando entra efectivamente, sería una pensión muy baja con relación al último salario.
si se fuese a tomar eso como base para la distribución para lo que nos queda de vida. Sí. Porque hay que suponer que la pensión debe estar a la mano hasta que nos quede vida. Sí, pero mire qué es lo que ha ocurrido con eso. Estamos entrando en el tema. Sí, ya estamos entrando en el tema. El tema del conflicto. Sí. El conflicto que se ha generado porque los afiliados de ingreso tardío, que somos todos nosotros, o como usted ha señalado, no tienen suficiente tiempo de 45 a los 60 años, 15 años, para acumular suficiente para una pensión digna, que pueda ser el 50% de su último sueldo. Entonces, cuando llegan a la edad de los 60, 62, 63, van a retirar sus recursos que acumularon en sus cuentas, porque no le alcanzó para la pensión digna. Pero resulta que la AFP le dice que no se lo puede devolver, porque la AFP está obligada a cumplir una resolución de la CIPEN, que no es del año 2013, como se ha dicho, sino del año 2005. Esa resolución se hizo en base a una resolución del Consejo del año 2005, la cual se hizo también en base a lo que dice la Ley 8701 y el Reglamento de Pensiones, promulgado por el Poder Ejecutivo. ¿Qué dice esa ley, ese reglamento, esa resolución del Consejo y esa resolución de la CIPEN? Dicen que los afiliados de ingreso tardío que no acumulen suficiente dinero en sus cuentas de capitalización individual para tener derecho a una pensión mínima, no digna, mínima, les serán devueltos sus ahorros a los que no acumulen para una pensión mínima. ¿Y cómo se establece eso entonces? La pensión mínima es la equivalente a el salario mínimo más bajo, que está establecido también por ley. En este caso son 6.800 pesos. 6.800. Ahí está el tema. ¿Verdad? Tú estás escuchando. Entonces, al hacerse así, obviamente se comete una injusticia. Pero claro. Porque Mozart, que abrió su cuenta de capitalización individual y acumuló 1.500.000 pesos, porque le descontaban mucho. Sí. O sea, al ganar 100, 120.000 pesos, entonces le descontaban todos los meses 12.000, 10.000 pesos y iba a su cuenta. Y al llegar a los 60 ha acumulado 1.500.000. Sí. Y entonces cuando él va a buscar su dinero para que se lo devuelvan todos juntos, le dicen, no, usted califica para una pensión de 9.200 pesos. Pero 9.200 pesos no es una pensión para alguien que ganaba mientras vida tenga, 120.000. Sí, mientras vida tenga, pero entonces Mozart quiere que le devuelvan su dinero. Claro. porque no es ni el 10% de lo que... Exactamente. Del último Y en salario. sentido de justicia, debe ser así. Pero estamos tropezando con el muro de la legalidad. ¿Por qué? Porque la legalidad se construye a través de las resoluciones del Consejo y de la Superintendencia de Pensiones, que se derivan a su vez de la legalidad de la propia ley 8701 y su reglamento. Entonces hay una falla de origen. Allí donde decía pensión mínima, debió decir pensión digna en función, en relación al último salario del afiliado. Eso es simplemente. Sí, pero aún para eso, según parece, habría necesidad de atraerse recursos mayores que lo que están disponibles por cada uno de los ahorrantes de tardíos. Entonces, en ese caso, para obtener una pensión digna que debe estar, como usted dice, entre un 50 a un 60% de su último salario, habría que buscar recursos extra o del presupuesto. No, es que si no le alcanza para eso, no tiene pensión digna, se le devuelve su dinero. Ay, espérese un momentito que yo no quiero eso. Usted quiere su pensión. Un momentito. No, pero mire yo creo que Pedro, debe dejar abierta la opción. Pedro, los de ingreso tardío no tenemos opción. ¿Cómo que no? No, porque es que llegamos tarde. Este sistema se creó para los más jóvenes, los más viejos no los perdimos. ¿Y por qué entonces tenemos nosotros que pagar una inadvertencia del Estado que nos dejó 47 años sin sistema de pensión? ¿Y por qué tenemos nosotros que pagar, nosotros los tardíos, que pasamos muchísimo trabajo con un sueldo mínimo contenido, para propiciar el desarrollo que hoy tenemos de zonas francas, de
La manufactura hoy está basada en salarios contenidos. El servidor público dominicano estuvo, por todo el tiempo que estuvo Balaguer en el poder, 22 años, con el salario prácticamente congelado. Entonces, yo no creo que seamos merecedores de ese trato de la sociedad. A mí me parece, le iba a plantear esto, que debiera el Estado, representante de toda la población, y entre ellos de los tardíos, de los que tenemos 45 más, procurarse un recurso extra que se le añada a lo ahorrado para que tengamos dos opciones. La que usted dice, que se le entregue lo ahorrado hasta el momento en que se llegue su retiro del trabajo, de labor, o para tener acceso a lo que llamamos una pensión digna, que sería del 50 al 60%. Si esos recursos alcanzan, hay que buscarlo. Déjeme explicarle. Déjenos esas dos opciones. Usted tiene algo de razón, y le voy a explicar por qué. La propia ley establece que aquellos afiliados de ingreso tardío que no acumulen suficientes recursos para esa pensión mínima podrán recibir la pensión, el equivalente a la pensión solidaria con los recursos que hayan acumulado. La pensión solidaria es el 60% de la mínima. Entonces, esas personas que están en esa condición recibirían hasta donde alcance el 60% del salario mínimo como pensión. Y la misma ley manda a que el Estado vaya creando un fondo especial para asistir a estas personas, de forma tal que cuando se le agote el dinero, que puede ser en 2 años, en 3 años, en 4 años, automáticamente salgan del sistema y entren entonces a recibir la pensión solidaria del Estado. Ese es lo que está planteado. Y para el caso del resto de los afiliados está el tema del bono de reconocimiento. Se supone que todos estuvimos trabajando y cotizando a algún sistema, o la ley 379, o la ley del Seguro Social, que se cotizaba muy poco, solamente por el salario mínimo, pero algo es algo. Entonces, el Estado debe reconocer, y la ley lo plantea, todo el aporte que hizo el afiliado antes del año 2003 y sumárselo a lo que acumuló en su cuenta, y con eso se incrementaría la posibilidad de la pensión. Eso es lo que está planteado en la ley. Sí, y en todo caso, si no alcanza para el 50, 60, es posible pensar en que se reduzca, por ejemplo, una fuente, la comisión que obtienen los fondos de pensiones de un 25%, un 30%, que se ha logrado bajar a un 25%, tengo entendido, por operar los fondos de pensiones. Si se reduce un 3, un 5, no se podría ir engrosando y crear allí. Son dos temas diferentes, son dos temas totalmente diferentes. Lo único que se puede asegurar es que la reducción de los costos para los afiliados, o sea, la reducción de los beneficios que derivan las AFP por la administración de los fondos, va a redundar en un incremento de la capacidad de acumulación de los trabajadores en sus cuentas. Correcto. Pero eso es en el largo plazo. Sí. Va a ayudar. Yo decía para los tardíos, nada más. No, eso, especificarlo para los tardíos. No hay forma de hacer ese link. Eso no se puede hacer. Pero bueno, la gente lo que está, el común de la gente lo que dice, con toda esta discusión que hay, una discusión muchas veces técnica para la misma población que no entiende, ¿no? Tardío, no tardío. En el caso de los tardíos, decían estos días, ¿cómo se llama? La joven de la directora ejecutiva de los fondos de pensión. La DAF. Sí, que decía que ella estaba de acuerdo, ellos están de acuerdo con que se le entregue a la gente la totalidad de sus recursos. Bueno, lo propusieron formalmente. Sí, pero ellos... Entonces, yo lo que quiero saber es cuál es la visión que tienen ustedes, la superintendencia, con relación a eso, porque ya hay gente que le dice, la apuesta debe ser a que lo que yo tengo ahí acumulado, si yo no voy a tener una pensión que me permita a mí mínimamente resolver mis problemas básicos, mejor que me lo den ahora y yo sabré qué hacer con esto, si me capitalizo una empresita que tengo o hago algo con este dinerito que me va a entrar junto.
Pues si me pongo a esperar, lo que va a salir de allí sencillamente no me va a dar para nada. ¿Cuál es la visión que tienen Nosotros ustedes? estamos de acuerdo, como le dije. O sea, es un tema de justicia. O sea, si la pensión, si el dinero acumulado no alcanza para Hay la que pensión entregárselo. digna, Sí, debería entregárselo. Ahora, sujeto a un cambio. a las normativas y a la regulación. ¿Cuál es la función del ente regulador, de la autoridad reguladora, Sí. regulatoria? ¿Cuál Sí. es la función? Hacer cumplir las normas Así es. y la ley. No hacer adaptaciones en No, función de no, situaciones eso es particulares. verdad. Pero si los políticos lo deciden a Ahora, nivel del si eso Congreso, va, si eso si va, eso va- al Congreso, nosotros le hemos hecho propuestas para que se modifique. Y si el Consejo decide también hacer una modificación fuera del marco de la ley, también nosotros la pero asumimos. eso es lo que yo quisiera, que Ok. quede abierta esta Sí, opción. eso- Pero claro que sí. Porque yo vi Nosotros no que nos usted oponemos. pero yo vi que usted dijo, Es que ni siquiera lo fuimos deseable nosotros. fuera. Pero espérate, Lo ni deseable siquiera es- fueron ustedes los que Claro que hicieron el no, eso es del 2005. Eso se Eso estableció en viene el del 2005, 2005. O sea, no es la resolución del 2013 la que ha establecido eso, porque incluso se ha confundido la Es opinión una- es una pública buena precisión. diciendo que se han cambiado las reglas, sí. que antes se permitía y ahora no. Y eso no es así. ¿Y por qué el empresario dice eso también? A mí me parece que en ocasiones ellos tratan de confundir también. Claro que sí, pero Sí. yo no sé por ¿Qué qué estoy los diciendo? periódicos no, el periódico, porque es El uno único que solo, lo hizo, sí. el Caribe, se presta a ese manejo Eso fue un manejo, sí. poco ético de desinformación, incluso llegando a producir un editorial personalizado diciendo la resolución Jerónimo, que negadora de derechos de los Sí. afiliados, como que yo soy una persona que quiero hacer Eso una fue una maldad, balandronada del una cosa Sí. Eso no se hace. de Sí, mal se le gusto, fue. de De verdad. mal gusto. Sí. Y más cuando se sabe que aquí hay muchos intereses, porque es verdad también que los fondos de pensión hicieron un planteamiento al Consejo Nacional de la Seguridad Social para la devolución, pero esa devolución pura y simple es insensible por lo siguiente. Si usted le devuelve alrededor de 362,000 tardíos que todavía tiene el sistema, porque ya 48,000 han retirado Sí. lo que tienen, que por cierto son candidatos a una pensión de sobrevivencia, porque el Estado dice, Pero escúcheme, Constitución dice. escúcheme, son candidatos, pero perdieron el derecho según lo establecido en la normativa que aprobó el Consejo. ¿Por qué perdieron el derecho? Porque eso que yo les dije al principio, de que la ley permite que se le dé la pensión solidaria, el equivalente de la pensión solidaria, y que cuando se acabe el dinero entonces sean elegibles para la pensión solidaria del Estado, eso no aplica porque la vuelta que se le buscó fue que las personas, para que se le devolviera su dinero, firmaran una declaración donde dicen Renunciando. que no califican para pensión solidaria. óigame, por eso es una insensibilidad, hombre, lo Entonces, dejaron en el aire. le dan sus 80,000 pesos, sus 120,000 pesos que acumularon Sí, pero ya no y tiene ya no tiene derecho a pensión solidaria. pensión solidaria. O sea, eso no debe ser, no puede ser. Hay esa situación. Hay una injusticia ahí. Bien, pero en última instancia tiene la propia ley. La ley dice que es universal, que es solidaria y que es compromisario el Estado de todo eso. Es más, la Constitución también declara el sistema de seguridad social como un sistema universal, en el que ningún dominicano debe estar desprotegido. Así es. Todavía entonces tiene un derecho, si usted lo lleva al Tribunal Sí, sí. Constitucional, Sí. donde muy probablemente eso que quedaron fue esos 48,000 que ya se comieron esos chelitos. Volverán a entrar por la vía del Estado. Van a volver a entrar. Sin embargo, la solución puede ser más previsora. Mire por qué. Una de las cosas buenas que tiene el sistema dominicano, por eso a veces es bueno llegar tarde, esa es una de las cosas buenas de haber llegado tarde, 47 años después, a un sistema provisional, es que hace una mezcla de los dos grandes sistemas, el de reparto y el de la acumulación individual. Al hacer eso, lo que se pretende es salvar al Estado de la situación que tienen todos esos estados benefactores de Europa, a excepción de los nórdicos, que son los únicos que pagan sin perjuicio del presupuesto. Italia, Inglaterra, España, todos están atrapados en que las pensiones son demasiado grandes. Grecia, por ejemplo,
y ya el presupuesto público no alcanza para pagar. En Estados Unidos van en esa dirección también. van en esa dirección. En México la situación es grave también. Y En México ya dio el paso al sistema de capitalización ¿Ya individual. está? Coexisten. Oiga, ¿por dónde va la cosa? Entonces, ¿qué es lo que trata de librar? El legislador dominicano hay que aceptar que fue muy sabio, porque ha pretendido librar al Estado dominicano de esa carga futura. Entonces, para librarlo de esa carga, y para no ser injusto con nosotros, ay, los viejetes, que llegamos de 45 años o más al sistema, yo creo que debe buscarse una fuente que lo produzca, o los mismos fondos tienen ya 5.000 millones de dólares acumulados, más. El propio Estado, el propio presupuesto público, para que luego no sea muy grave la cosa, de incrementar lo ahorrado de los 362.000 que quedamos y se nos garantice en cualquier momento una pensión digna, la que usted definió como digna, que es de 50 a un 60% del salario, del último salario. ¿No le parece a usted que el legislador debiera ir buscando formulaciones orientadas en ese sentido? Sería muy bueno, lo único que una carga más para el Estado ya, óigame, se hace difícil. Cuando no ha podido cumplir siquiera con la pensión aquella que dice la ley para todos los que quedaron inhábiles o que agotaron su fuerza de trabajo, que significaría 27.000 millones de pesos ahora mismo. Sí. Pero no ha podido tampoco implementar el régimen subsidiado, que es el régimen subsidiado de pensiones solidarias, sí, que está pautado para comenzar ahora en el segundo semestre de este año con el otorgamiento de las primeras 10.000 pensiones solidarias. Ah, sí, pues es una noticia. Sí, no lo sabíamos. Eso está presupuestado y pautado para comenzar. En el segundo semestre de este año se van los primeros 10.000 solidarios. 10.000 pensiones solidarias. ¿Y cuántos hay aproximadamente de la población que califica para pensión solidaria? No, imagínense, debe ser 600, 700.000 personas. Pero es una noticia importante porque comenzaríamos ya. Se hizo un análisis, un estudio actuarial de eso y dio 27.000 millones. Habría que ponerle en el presupuesto público cada año para poder cubrir eso. Pero eso se hará gradualmente, porque ahora estas 10.000 se va a incrementar cada año hasta llegar a cubrir la totalidad de la población. Jerónimo, y en torno a el otro pero tema. De a 10.000 llegaríamos al siglo No, pero 2000, se sumarían más adelante. Ah, bueno. Y el otro tema del uso de esos recursos de las pensiones para áreas determinadas. Vemos que hay una discusión ahí con relación al BNB y el uso de recursos de las pensiones. Vemos que hay sectores que dicen que definitivamente se debe sacar ese dinero del corredor financiero donde está y ya ir especializando recursos de ahí para hacerlo un poquito más, sacarle mayor provecho. ¿Qué piensa usted sobre eso? Sí, ese es un tema también importante que creo que debemos prestarle la mayor atención. Cómo lograr una mayor diversificación de la inversión de los fondos de pensiones, porque está todo muy cerrado. Entonces, cada vez que se abre una ventana posible, viene el cuestionamiento. Aparece la oposición. En este caso, con mucha razón, con lo del Bandex. Porque se ha pretendido que mediante una ley se obligue a las AFP a que inviertan el 10% de los fondos en la nueva entidad, que no es del BNB, sino la nueva entidad, Bandex, que nosotros decimos que es una iniciativa muy buena del presidente, la creación de este banco. Lo del Banco de la Exportación, por el fomento a las exportaciones. Claro que sí, muy necesario. Muy necesaria. Pero el mecanismo de capitalización. Pero no se puede obligar al administrador fiduciario a que invierta los fondos que administra por cuenta de terceros en ninguna entidad, ni pública ni privada, ni financiera ni no financiera. Eso es una decisión que tiene que tomar el fiduciario, analizando las condiciones del mercado y las posibilidades que no de es que le rentabilidad esté vedado, y de riesgo. Que no es que le esté vedado, es lo que usted quiere decir, sino que no se le puede imponer, no tiene que ser fiduciario, el que administra el recurso. Claro. Las AFP tienen depositados en los bancos 70.000 millones de pesos en certificado de depósito de corto plazo. Miércoles. 70.000 millones de pesos. ¿Y en el Banco Central cuánto? Bueno, el Banco Central tiene cerca de un 48% de los fondos. Estaríamos hablando de más de 100.000 millones. Sí, más de 100.000 millones.
Y en la tesorería, ¿cuánto más o menos han comprado bonos del Tesoro, el sistema? En Hacienda Sí. los fondos tienen un 17%. Óigame, Un 17%. ahí hay dinero, ¿eh? Entonces, lo que aquí usted quiere decir, bueno, pero eso sí está claro, porque el administrador de esos fondos tiene claro lo siguiente, que los intereses del Banco Central son muy atractivos, que los intereses que paga la tesorería de la República, El Ministerio de Hacienda. que es el Ministerio de Hacienda, son muy atractivos, y que todavía el interés que pagan los bancos comerciales es razonable, porque hubo un tiempo que perdíamos. Ese no es nada atractivo. No es nada atractivo. No, porque son depósitos de corto plazo. Y entonces, ¿qué Y al ser intereses de corto pagan? plazo, que van entre 30 y 180 días, ahí es que están esos 70 mil millones de pesos. No me diga. Entre 30 y 180 días. Pues entonces se puede acusar de mal administrador a los fondos de pensiones. No. ¿Por qué tienen 70 mil porque millones colocados? no hay otro lugar donde colocarlos. No hay otro lugar donde colocarlos. Que lo pueda y cada mes se genera una liquidez adicional del orden de los 4 mil millones de pesos. Y eso es un problema para las AFP, porque simplemente ese dinero tienen que ir rápidamente a colocarlo en un banco que le va a pagar por un depósito a 30 días, le va a pagar un 3%. Óigame, es una barbaridad, ¿eh? Pero es muy buena la aclaración que hace Jerónimo, porque fíjense cómo, porque es que las cosas aquí, la discusión vino con el asunto de Bandex, entonces decían, bueno, el sector empresarial, es que eso no puede estar, llevar esos recursos ahí para que lo administre un político. No se trata de que esté un político o esté un representante del sector privado en el Bandex. De lo que se trata es que no se debe, de acuerdo a su planteamiento, obligar a las AFP. En buena lista. No es porque se trate de un político que esté ahí. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Sí. Bueno, se crea el Bandex, excelente, se aprueba la ley, se capitaliza con recursos del Estado, que es su dueño, y el banco empieza a operar, incluso con participación del sector privado, que pueden adquirir acciones en ese banco, un banco mixto. Sí. Entonces, ese banco empieza a operar con capital semilla, un capital mínimo, y tiene que tener éxito, porque es una necesidad la operación de ese banco. Fíjense que inmediatamente salió la idea del Bandex y se creó el problema. El Banco Popular abrió una ventana y abajo y promueve al 6.5, creo que están en dólares. Pero déjame decirle que los fondos de pensiones tienen depósitos en dólares en los bancos y lo que reciben es un 2%. Sí, ya sabemos cómo que están los bancos, entonces, y particularmente esos grandes. Así es que son. El hecho es que ese banco, ese Bandex, empieza a operar y por sus buenos resultados obtiene una buena calificación de riesgo y entonces hace una emisión en el mercado de valores con el aval de su dueño, que es el Estado, que tiene... Y es muy posible que se interesen los fondos de pensiones. Y entonces los fondos de pensiones evalúan y dicen, pero vale la pena. Y entonces invierten. Como invirtieron en el BNB cuando yo estuve, el BNB hizo una emisión de 1.000 millones de pesos en bonos corporativos y las AFP compraron una parte de esa emisión, como le compraron las letras hipotecarias al BNB también, y el BNB ha estado cumpliendo con las AFP. Todo eso pasará ahora al Banco de Reservas, pero en su momento el BNB cumplió. Así es. Interesantísimo. Qué interesante. Lo que usted está planteando. Sí. Lo que darían entonces una interrogante importante. ¿De qué manera ser eficiente y reproductivo para la economía en todo su conjunto los fondos de pensiones? Hay un primer... Sí, esa es la pregunta general, pero yo quisiera ir a especificaciones. Hay una parte de los fondos de pensiones que la ley mismo lo acuerda, que han ido a parar a las empresas grandes, recursos de capital que se le ha suministrado a empresas grandes. Alrededor de un 8 o un 10% de las empresas grandes tienen recursos de los fondos de pensiones. La experiencia acumulada, ¿cuál es buena? O sea, ¿son buenas pagadoras? Sí, pero es importante decir las cosas con las palabras adecuadas. Me disculpo. Pero cuando usted dice que han ido a parar... No, parece como que fue un invento. No, óigame, bajo las mismas reglas del sistema financiero. Sí, así es. Cualquier empresa, financiera o no financiera, puede ir al mercado de valores, puede emitir deuda
o Sí. puede emitir acciones. Hasta Sí, ahora así ninguna es. ha emitido acciones, pero pueden emitir y han emitido deuda. Entonces, emiten deuda en el mercado con la garantía de su patrimonio y de su aval como empresa. Y esas emisiones aprobadas en el mercado de valores son sopesadas por las AFP a ver si vale la pena invertir, y han adquirido esas deudas. ¿De quiénes? De la Cervecería Nacional Dominicana, de Industrias Nacionales, De INTA, León Jiménez. sí, de la Corporación Eléctrica de Punta Cana, Macao, CEPEN, CEPEN. y así otras. Sí, hay como 10 grandes. También la empresa eléctrica AES, creo que también. AES también lo hizo. Ejejaina, Jaina también. que se ha dicho con frecuencia que no se debe invertir los fondos de pensión en el sector eléctrico. Pero que es un lo sector tienen, riesgo. pero ellos lo tienen. Pero se puede. Se Incluso puede. ahora se van a construir plantas eléctricas, el Estado va a construir plantas eléctricas. Ahí tienen los fondos de pensiones un instrumento que se Atractivo. llama bono de infraestructura. Sí. Si el Estado tuviese suficiente capacidad de endeudamiento, que es su problema ahora mismo, que Pero que está tiene limitado, bastante, ¿eh? podría financiarse con los fondos de pensiones para construir esas Pero plantas. perfectamente, hombre. Entonces, no hay que poner ningún tipo de impedimento a ningún sector. El sector agrícola podría también ser receptor de financiamiento de los fondos de Pero pensiones a a través de Pero más o fideicomisos. menos, ¿qué cantidad de los fondos ahorrados ya los tiene a su disposición las empresas que estábamos mencionando? Muy poco, 10. apenas un 2%. ¿Dos? 2%. Nada más. Sí, 2%. Pero es muy bajo. Muy sí. bajo. Todavía no se han aprovechado Sí, bien. sí, sí. Pero ese es uno de los problemas que tenemos. La rentabilidad entonces del Ha fondo ido, de pensiones. ha ido bajando la rentabilidad. ¿En qué momento, en qué porcentaje Anda se ahora encuentra? mismo por un 12% nominal. Si a eso usted le resta la inflación, Le resta la inflación y se mantiene en un 7%, que es por encima de lo pautado. O sea, el retorno real esperado para garantizar la pensión digna, ese es el punto, ese es el punto. es 5%. O sea, puede decirse, Si mientras se mantenga por encima de ahí, podemos sí, aspirar a una podría pensión decirse digna. que si alguien emite en el mercado deuda o lo que sea, a con un retorno de 5 más inflación, Sí, es atractivo para Es los fondos atractivo, de sí, pensiones. así Ahora, la inflación ahora mismo anda entre 4,5, 4,5, ¿verdad? Entonces estamos hablando entre 9 y 10%. Las AFP pueden comprar instrumentos de largo plazo en condiciones ventajosas para los fondos de pensiones. interesante. Interesante. De Por todas cierto que maneras, en el día de hoy creo que va a emitir el Ministerio de Hacienda, va a emitir títulos, bonos, va a haber una subasta de hoy, creo que 8,000 millones de pesos. a ver si se A presentan los 5 fondos o de 10 pensión. años. Las AFP están autorizadas a adquirir esos títulos de manera directa. Y es una subasta, o sea que hay que ofrecer. Yo entiendo que las AFP estarán en condiciones de ofertar los mejores precios en esa subasta. Porque es una forma de ir elevando Y es una forma de que los fondos de pensiones ganen más y que el Estado pague menos. Porque se supone que los fondos de pensiones pueden ofertar buenos precios que sean atractivos para ellos y atractivos para el emisor, en este caso el Ministerio de Hacienda. y por tanto el Estado pudiera por esa vía economizarse unos chelillos. Así es. Lo que se Porque refiere. antes lo que ocurría era, es importante esto, que las AFP no estaban autorizadas a postular en las subastas, tenían que ir al mercado secundario. Y entonces, ¿qué hacían los demás Que se jugadores? ponían de acuerdo. Compraban caro, o sea, hacían que le pagaran un retorno alto y luego iban y le vendían a las AFP con un arbitraje de 2% Así y es. más. Eso es lo que explica que muchas de las deudas externas dominicanas, cuando se fue a buscar el tenedor real del documento, resultó ser muchos dominicanos que lo habían comprado a bajo precio para adquirir beneficios. Pero bueno, mire, ahora, El asunto es que la pensión digna va a depender siempre, Sí, yo digo, del eso es. salario. Si no hay salario Si digno, no hay no salario hay pensión digno, digna. no puede haber pensión digna. Está muy claro, Mozart. bueno, Eso tiene que ser así. Eso, ¿qué le parece a usted? Vamos a hacer un planteamiento, usted lo escuchó que hablaba una queja, y es lo bajo que es el salario, los distintos estratos de la sociedad dominicana, de la fuerza laboral, y dice, con un salario tan bajo, la pensión digna siempre será muy baja también. Es así.
pero alguien antes que Mozart lo dijo de manera más contundente, el presidente Medina. Recuerden, el año pasado, en la realización del Foro de la Vivienda, sí, claro que se pronunció con relación al tema de la baja capacidad adquisitiva de la población para adquirir las viviendas de bajo costo que se estaban produciendo y que no había una suficiente demanda. Sí. Y el presidente allí dijo, bueno, pero es que con salarios tan bajos como los que recibe la población, es imposible que puedan ahorrar y que puedan pagar las mensualidades de las viviendas que se están fabricando. Entonces, ese es un problema del sistema previsional a largo plazo. Es un problema a corto plazo para la subsistencia y es un problema a largo plazo para la supervivencia ya después de los 60, porque usted lo dijo de manera definitiva, sin salarios dignos nadie puede aspirar a pensiones dignas. Bien, usted planteó ahora un tema que se nos pudo haber escapado. Usted fue el propulsor, porque es una iniciativa de la dirigencia tradicional del PLD, de la ley que promueve el desarrollo hipotecario y el fideicomiso. Esa ley logró convencer incluso a los fondos de pensiones que tenían sus dudas. Se creó todo un movimiento de resistencia a nivel de los medios de comunicación y después se dieron cuenta que era irracional la resistencia. Dispuso que hasta un 20% de los fondos de pensiones pudieran utilizarse para la activación de el desarrollo hipotecario y el fideicomiso. A la luz de esta ley tiene ya un buen tiempo de promulgada, un tiempo mayor, también pasó el tema del reglamento, sin el cual no pudo entrar en vigencia. Pero ya la ley está en vigencia y tiene quizás más de un año en ejecución. ¿Cuáles son las experiencias acumuladas en la creación de vivienda, facilitación, de acceso a vivienda a los trabajadores que ganen hasta 25,000 pesos, lo dijo muy claramente la ley? ¿Y cuál es, desde el punto de vista del fideicomiso, las actividades que se han desarrollado o que están previstas desarrollarse? Se hizo mucha esperanza en las obras grandes de infraestructura como la carretera. ¿Qué experiencia se ha acumulado al momento? Hasta ahora ninguna. O sea, caray. Los fondos de pensiones están ahí. La ley establece que el 20% se puede usar para inversión en proyectos de fideicomiso y de letras hipotecarias, bonos hipotecarios, fondos de inversión, etcétera. Eso significa 54,000 millones de pesos en estos momentos disponibles. No se ha usado ni un centavo. Esos son como 1.200 millones de dólares. ¿A qué se puede atribuir eso? Porque yo digo que se debe a que el financiamiento con los fondos de pensiones es un camino ligeramente más largo que el financiamiento con la banca. Con la banca, okay. Y como la banca tiene tanta liquidez que le viene por los fondos de pensiones, porque son 70,000 millones de pesos, y cada mes la liquidez que se genera adicional va a los bancos porque no hay instrumentos en el mercado. Entonces, esa liquidez que es de corto plazo, yo le dije entre 30 días y 180 días. Sí. Para los bancos comerciales es muy bueno. Pero esa liquidez de corto plazo es en la práctica de largo plazo, porque cada vez que se produce un vencimiento, tiene que volver a renovarlo. Sí. Entonces, ellos pueden darse el lujo de hacer operaciones de cuasi descalce, quiero decir, financiar a mediano plazo, a 2 años, a 3 años, a 5 años y más, con la expectativa real de que esa liquidez de corto plazo le va a soportar los compromisos de mediano y largo plazo. Ahí hay un problema. Los bancos van montados en caballito. Claro. Entonces, ha habido casos. Hubo un caso muy sintomático. Hubo una empresa, una gran empresa nacional, que hizo una emisión en el mercado de valores, una emisión importantísima, de varios miles de millones de pesos. Y los fondos de pensiones estaban a la espera ya de que eso saliera para hacer las inversiones, o sea, colocar el dinero. Y se hicieron todos los trámites a nivel de la comisión clasificadora, se le dio aprobación en todos los niveles. Y cuando ya estaba todo listo para ir al mercado, vino un banco, la retiraron. Parece que un banco le dijo, no, pero este negocio con nosotros, que nosotros te damos la misma tasa que tú vas a conseguir en ese mercado y con menos problemas. Con menos problemas. Entonces, mucho más fluido. Hay eso. Claro, miren, lo de la ley de desarrollo hipotecario y de fideicomiso es de una importancia vital para nosotros, porque
bueno, pues, primero pone 54.000 millones de pesos a su disposición de los fondos de pensiones, pero también porque facilitaría a un obrero que tenga ingresos entre dos, probablemente entre dos, hasta 25.000 pesos en una casa, le facilitaría el acceso. Ahora bien, es un poquito complicada porque el obrero tiene que ser un ahorrante demostrado para calificar. Tiene que abrir una cuenta, él y su esposa. Cuenta de ahorro programado, se Lo que llaman cuenta de ahorro programado, para ir a una tómbola, y si sale premiado de esa cuenta, entonces él, es más o menos, yo de una tómbola. No, yo creo que no estamos todavía en el nivel de la tómbola. Lo deseable sería que llegáramos a eso, que está ocurriendo en Chile. Justamente en el día de hoy vi en noticias que va a hacerse el sorteo de los aspirantes a recibir el subsidio estatal para la adquisición de vivienda. Y es así, las personas que califican por el ahorro previo van a ese sorteo, bueno, pero aquí no hay suficiente para ir a sorteo. No, porque lo primero es que no las hemos también explicado suficientemente a los obreros. Si eso estuviese bien conocido, aquí por ejemplo hay muchos que reúnen entre dos, entre ellos y la mujer, un sueldito de 25. Para adquirir una vivienda. No, que tienen que abrir una cuenta. El problema es que tienen que abrir una cuenta de ahorro programado. Esa cuenta de ahorro programado participaría en una tómbola. Volvemos al tema del salario. Y porque la ley crea también la obligatoriedad. El Estado se comprometió a facilitar la tierra para abaratar el costo de la vivienda. Por eso es que el que participe de ese sistema y se beneficie de esa ley va a pagar una mensualidad hipotecaria de unos 6.000 pesos, porque eso es más o menos... Pedro, vamos a aclarar, el Estado no se comprometió a facilitar las tierras. Quedó abierta la opción de que en los lugares donde se tengan acceso a tierra del Estado, el Estado va a proveerlas, como de hecho va a ocurrir con la ciudad Juan Bosch, que se está desarrollando. Pero vamos a identificar donde haya tierra del Estado, vamos a desarrollar proyectos ahí. O sea, el Grupo Bisonó, que es el que más se ha interesado en el asunto y anda elaborando proyectos, y los grandes constructores debieran identificar tierra del Estado y cerca de ahí hacer este tipo de proyectos. Pero lógicamente tiene que haber una gran confluencia de interés del sector público, sector privado, para ayudar a solucionar a los obreros. Eso sería lo ideal, sí. Es una vivienda digna. Volvamos a la digna. Se está hablando de una vivienda de entre 80 a 110 metros cuadrados de construcción. No, eso es muy grande. Es muy grande. Para que alcance para todos, tiene que ser más pequeña. De 70. Fíjese, déjeme decirle, yo fui a Colombia a ver la experiencia de ellos con la construcción masiva de viviendas de acceso a las personas de menores ingresos. Y yo vi viviendas dignas, con una gran calidad, una excelente terminación, apartamentos, 60. De menos de 50 metros cuadrados. No, pero eso es muy poco aquí. Sí. Para usted no, que está acostumbrado a la Dolce Vita, para usted no, pero no, la gente de menores recursos viven en menos que eso. Y viven dignamente. Se puede vivir en un apartamento digno de menos de 50 metros cuadrados. Eso yo lo vi en Tokio, Sí, claro si que usted sí. va a París, usted va a encontrar en el centro de París apartamentos de ese tamaño. De 40 metros. Sí. Lo único que el baño está en el pasillo, todo el mundo tiene que ir al baño. Está bien, y lo que tienen el pero baño afuera. Pero hay agua, y hay agua en el baño. Y hay agua en el baño. Tiene agua, tiene... No pidamos tampoco mire, no, lo deseable fuese que fuera de 80 a 100. Bueno, eso es lo deseable. Al final, yo digo lo mismo. Cada cual tiene la vivienda del tamaño de su cartera. ¿De su cartera? De su bolsillo. De su posibilidad. Es lo que usted pueda pagar. ¿Cuántos metros cuadrados usted puede pagar? Yo puedo pagar 36 metros cuadrados, 40 metros cuadrados. Esa es la hago realidad. eso. Arquitecto, haga por favor esa es la realidad. Una exhortación, porque usted siempre, él no solamente es arquitecto, sino también él es desarrollista inmobiliario. Arquitecto, ¿qué debemos hacer para que esta ley se ejecute? ¿Qué recomendaciones prácticas usted le da al sector privado y al sector público para que esta ley entre en operación? Bueno, en Chile ha resuelto el problema inmobiliario. Nosotros propusimos y logramos que el presidente creara la comisión presidencial para el seguimiento de la ley de desarrollo del mercado hipotecario. Esa comisión está creada, tiene una dirección ejecutiva
y funciona adscrita a la presidencia de la República. Para que no vayan a creer que usted le ¿Y quiere quiénes robar están mérito a otro. ¿Y quiénes están integrados Recordemos ahí? que el de la idea original es Rafael Camilo, otro dirigente del PLD, lo original, el proyecto de ley. Entonces ahora, llegado su momento, usted propuso eso para que pudiera Sí, materializar. exacto, y esa comisión debe hacer ese trabajo de crear los mecanismos. ¿Y quiénes integran esa promoción. comisión? O sea, ¿cuáles sectores están ahí involucrados? Ahí está el Instituto Nacional de la Vivienda, Ajá. está la Dirección General de Impuestos Internos para manejar el tema del fideicomiso claro, importante. y la exención de impuestos. Sí. Y creo que está el Ministerio de Obras Públicas para manejar el tema de la facilitación de la ventanilla cuándo única fue de eso? aprobación de los planos. ¿Usted no se acuerda que a mí me tocó hacer un discurso en el Sí. Palacio para presentar todo aquello? Eso fue hace 2 años. Y pero no se ha hecho. Se está trabajando, Por eso quiero saber cuáles pero son las hay instituciones que, están. hay que trabajar más en lograr la sinergia de lo que hablamos, público-privado. Público-privado, el captar las acoplamiento. tierras, Sí. ver el tema, por ejemplo, del desarrollo de proyectos inmobiliarios al interior de las ciudades, la renovación urbana, que por ejemplo aquí mismo, cerca de acá, donde estaba Bolonoto, Sí. ahí se va a hacer un tremendo proyecto. Es frente a nosotros. Sí. Ahí se va a hacer un proyecto de viviendas de costo asequible a sectores medios bajos. Con esa ley, aprovechando Sí, la ley. con fideicomiso. Con fideicomiso. Claro que sí. Y ojalá que sirvan los fondos de pensiones para financiar. Si los bancos se deciden a emitir títulos en el mercado para financiar estos proyectos con los fondos de pensiones. Muy bien. Interesante. Excelente. Arquitecto, yo no sé, lo único que nos faltaría, nosotros nos quedamos enganchados, los tardíos, porque la verdad que no le vemos salida al No, asunto. nosotros llegamos tarde, no tenemos pensión por esa vía, Coge los pero chelitos a eso, usted le toca Pedro, pensión por la ley 379 del Ministerio de Hacienda. ¿A quién? Sí, pues yo soy servidor público. Claro, igual que a mí. O sea, pretendemos que trasladarnos, tendríamos que cambiarnos del sistema de capitalización individual al sistema del Ministerio de Hacienda, de la ley 379. Entonces los recursos que tenemos acumulados en nuestras cuentas Los mandamos allá. se mandan allá. Y entonces también pensión Y del a Estado. usted no le devuelven nada entonces. No, pero pensión del pero la Estado. pensión del Estado. Que eso es lo que él quiere. Que no Pero te esos devuelvan serían nada. esos serían los casos de excepción de aquellas personas que acumularon derecho antes de entrar al nuevo sistema, acumularon derechos en el viejo sistema. Por ejemplo, cuando yo entré al viejo sistema en el 2003, ya yo tenía 35 años trabajando en el viejo sistema, o sea, acumulé derechos. Sí, claro, claro. Entonces, yo tengo la opción de pensionarme también por el sistema del Ministerio de Hacienda. Usted dice también es porque ustedes No, tienen no. dos pensiones. También tengo la opción. Ah, también tiene la opción. Exactamente. No, aclare bien la cosa porque estamos... No, pero de todas maneras, la ley establece que usted tiene derecho a pensionarse en más de un plan, Ah, sí. dependiendo si usted adquirió derechos En ambos. otro- en el otro, Si sí. usted tiene derecho a tener tantas pensiones como a planes usted haya contribuido. Muy bien. Bien, arquitecto, mire... Yo voy a apelar a que me devuelvan los recursos y los voy a entregar a mi hija para que capitalice su empresita, la pobre. Sí, pero para eso tenemos que hacer los arreglos. que Vamos a hacer dijimos. los arreglos, Exacto. sí. Muy bien, mire, arquitecto, qué oportuna su visita, de verdad, se lo agradecemos mucho porque este conversatorio extendido, sin interrupciones, quizá le haya permitido a muchos televidentes entender su situación. Pero claro que sí. Sí, sí, sí. Su situación. Muy bueno. No hay manipulaciones que había de por medio. Y a cierta Y yo manipulación. sé que este programa de ustedes ha logrado una buena penetración al el paso, mercado. hemos ido Sí, sí, avanzando. sí. Tiene un hemos buen ido rating. avanzando. A partir del día primero, el escenario y todo esto va a cambiar, así que manténgase, entusiásmese Pero hoy es el día 1 de No, agosto, diga el mes. Que es el mes de... que es el medio aniversario de la Ok. Corporación Estatal de Radio y Televisión. Estamos dejando como que las cosas se acumulen para entonces impactar con nuevas cosas. A Excelente. partir del día primero. Muy bien, Muy bien. gracias. Muchas Felicidades. gracias, arquitecto. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por su atención. Por ahí viene Lalo, ya está listo con los deportes, el asunto está avanzando muchísimo. Dio pena, pero parece que los africanos no van a estar representados en los cuartos de final. Ay, esa religión, Pedro, del- esos tigres Del jugando, Mundial de Fútbol. ¿Tú Los viste cómo argelinos fue? no bebieron agua. no podían beber agua ni nada de eso. Porque le tocó el mes de así- Ramadán. y mes se de puede Ramadán. así. Sin tomar Así no se agua. puede, no.
se desgastaron más rápido de la cuenta. pero No, ven acá. las piernas se le agotaron. Oh, pero claro. Muy terrible. Pero En Alá ayuno. lo que nos explique eso. Así que nosotros nos vamos. Sí. Regresamos mañana. Ojalá el Guayacán y Tineo estén disponibles mañana. Mañana viene. Mañana viene. Que lo saludan. Hasta mañana.